En este video tutorial explicaremos los pasos a seguir para construir una tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua. El objetivo es, a partir de los datos recolectados para una variable cuantitativa continua, construir una tabla de frecuencias. Esto porque la información original, tal como se recolecta y se presenta en el primer cuadro, no puede ser analizada solamente observando la información. Es más útil presentar la información en la tabla de frecuencias para posteriormente, desde esta tabla, realizar un análisis más detallado. Explicaremos los pasos a seguir para construir una tabla de frecuencias. Como primer punto, se debe determinar el rango de la variable, denotado por R, y expresa la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. Segundo paso, determinar el número de intervalos expresado por K, cuya fórmula es 1 más 3.322 por el logaritmo decimal de la cantidad de datos denotada por N. Siguiente paso, determinar la amplitud que tengan los intervalos, expresada por W, y se calculará como el cociente rango sobre la cantidad de intervalos. Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, K expresa número de intervalos, por lo tanto, el valor que resulte de la operación 1 más 3.322 por logaritmo de n debe ser redondeado de forma normal. Por ejemplo, si resulta 4.21, se redondeará acá a 4, existirá 4 intervalos. Si resulta en 6.75, se redondeará a 7, habrá 7 intervalos. Tiene que ser una cantidad obviamente entera, porque expresa cantidad de intervalos. Observación 2. El valor de W, amplitud de los intervalos, se debe redondear por exceso a la cantidad de decimales que tengan los datos. Si los datos tienen 2 decimales, se redondea por exceso a 2 decimales. Si los datos tienen un decimal, se redondeará por exceso a un decimal. La tabla que construyamos debe tener la siguiente estructura. Se muestran los siguientes términos: el límite inferior y límite superior, denotados por L_int, límite inferior del intervalo, L_sub, límite superior del intervalo. XY denota la marca de clase o punto medio de cada intervalo. FI minúscula, frecuencia absoluta simple, que representa la cantidad de datos por cada intervalo. FI mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, que representa cuánto de frecuencia absoluta simple se acumula hasta cada intervalo. HI minúscula representa la frecuencia relativa simple y H sub mayúscula representa la frecuencia relativa acumulada. Explicaremos paso a paso cómo se obtiene cada uno de estos valores. Para explicar paso a paso cómo se construye la tabla de frecuencias, consideremos el siguiente caso. La compañía Steel, proveedora de barras de acero para la construcción, ha introducido cambios en su proceso de producción y analiza la resistencia a la tracción de cierto tipo de barras que actualmente produce. Para cumplir su propósito, elige una muestra al azar y somete las barras a prueba, obteniendo los resultados que se muestran en el siguiente cuadro. La variable entonces reconocida para este caso es resistencia a la tracción. El tipo de variable es cuantitativa continua y la escala de medición de esta variable es de razón. Para este caso propuesto entonces contamos con la siguiente información resumida. Cantidad de datos
denotado por n, 36. Valor mínimo, 67.92. Valor máximo, 81.65. El primer paso sugería calcular el rango, que es la diferencia entre el máximo y mínimo. Tenemos el máximo 81.65 menos el mínimo 67.92, lo que resulta 13.73. El paso 2 consiste en determinar la cantidad de intervalos por fórmula 1 más 3.322 por el logaritmo decimal de 36. Resulta 6.17, que debe ser redondeado, como habíamos observado, a un valor entero. 6.17 se aproxima a 6. Paso 3. Determinaremos la amplitud de los intervalos denotada por W como el cociente de 13.73 sobre 6, lo que resulta 2.2883. Este valor tiene que ser redondeado por exceso a 2 decimales, puesto que la información tiene 2 decimales. Los datos presentados en el recuadro presentan 2 decimales, por lo tanto W se redondea por exceso a 2 decimales. Corresponde entonces W igual a 2.29. Con la información obtenida, pasaremos ahora a la construcción de la tabla de frecuencias. K, número de intervalos 6, entonces presentamos en la tabla de frecuencias 6 intervalos. La amplitud de cada intervalo es 2.29. La distancia que hay entre todos los límites inferiores y superiores debe ser 2.29, la amplitud constante para cada intervalo. El primer valor que le corresponde al límite inferior es el valor mínimo de la información. El dato mínimo, en este caso 67.92, pasa a ser el límite inferior del primer intervalo. Como la amplitud de cada intervalo es 2.29, tenemos entonces que de 67.92 hasta el límite superior debe haber una distancia de 2.29. Para llegar entonces al límite superior del primer intervalo, sumaremos a 67.92 2.29, lo que resulta 70.21. Este valor, límite superior del primer intervalo, pasa a ser el límite inferior del segundo intervalo. Para llegar al límite superior del segundo intervalo, usamos el mismo criterio. La amplitud 2.29, sumamos a 70.21, 2.29 y obtenemos 72.5. El límite superior del segundo intervalo pasa a ser límite inferior del tercero. Volvemos a sumar la amplitud W, 74.79. Este valor se convierte en el límite inferior del cuarto intervalo. Sumamos la amplitud W, obtenemos el límite superior del cuarto, que pasa a ser límite inferior del quinto intervalo. Sumamos nuevamente la amplitud, este valor pasa a ser límite inferior del siguiente intervalo, y sumamos la amplitud nuevamente. Una observación. El límite superior del último intervalo no tiene por qué coincidir con el valor máximo. Puede ser mayor que el valor máximo. En este caso ha resultado 81.66, que es superior al valor máximo, que es 81.65. Calcularemos entonces ahora los valores de la siguiente columna, marcas de clase denotadas por XY. Las marcas de clase no son otra cosa que los puntos medios de cada intervalo. Para el primer intervalo, el punto medio es la semisuma entre 67.92 y 70.21, lo que resulta 69.065.
el siguiente punto medio para el intervalo 70.21, 72.5, 71.355. Y así sucesivamente podríamos calcular los demás puntos medios. Pero también podríamos aprovechar el hecho, siendo la amplitud constante y el primer punto medio 69.065, a este valor le podemos sumar la amplitud constante 2.29 y obtenemos 71.355. Volvemos a sumar 2.29, volvemos a sumar 2.29 y obtenemos así los demás puntos medios llamados marcas de clase. Entonces hay dos formas de obtenerlos. O calculamos cada punto medio del intervalo que corresponde, o calculamos solo el primero y sumamos W a ese valor hasta llegar al último intervalo. La siguiente columna, frecuencia absoluta simple, corresponde al conteo de datos. ¿Cuántos datos existe para cada intervalo? En el primer intervalo tendríamos que contar cuántos datos existen desde 67.92 hasta 70.21 inclusive. Viendo el recuadro presentado, encontramos que hay 8 datos. 70.21 ha sido incluido en el primer intervalo puesto que está cerrado al extremo derecho. En el segundo intervalo, el intervalo es abierto al lado izquierdo, cerrado al lado derecho. Por lo tanto, no deberíamos considerar 70.21, sino 70.22. ¿Cuántos datos entonces hay desde 70.22 hasta 72.5? Viendo la información del recuadro, contamos 8 valores. Para el tercer intervalo, de la misma manera, los datos que hay desde 72.51 hasta 74.79. Para el cuarto intervalo lo mismo, contabilizar los datos que hay de 74.80 hasta 77.08. Para el quinto intervalo, desde 77.09 hasta 79.37 existe solo un valor. Y para el último intervalo, contabilizamos 2 datos. Las frecuencias absolutas simples entonces representan la cantidad de datos que hay para cada uno de los intervalos. A partir de esta frecuencia, las siguientes columnas van a ser completadas desde estos valores obtenidos. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado a la hora de hacer el conteo. Si cometemos algún error en estas frecuencias, esos errores se verían reflejados en las siguientes columnas también. La frecuencia absoluta acumulada del primer intervalo es cuántos datos hay hasta el primer intervalo. En este caso, solamente hay 8 datos. Frecuencia absoluta acumulada en el siguiente intervalo, intervalo 2. ¿Cuántos datos hay hasta el intervalo 2? 16. ¿Cuántos datos acumulados hay hasta el tercer intervalo? Y así sucesivamente vamos acumulando las frecuencias absolutas simples y las digitamos en la columna de frecuencia absoluta acumulada. La última frecuencia absoluta acumulada debe reflejar la cantidad total de datos. En este caso hay 36 datos, por lo tanto la última frecuencia acumulada, que hace ya la suma de todas las frecuencias absolutas simples, debe coincidir con el total, en este caso 36. Para calcular las frecuencias relativas simples, hay que tener en cuenta que la cantidad relativa expresa la cantidad de información respecto del total. En este caso, para la primera frecuencia relativa, ¿cuánto representa 8 de 36? 0.022. Para la siguiente frecuencia relativa, lo mismo. ¿Cuánto vuelve a representar 8 de 36? Tercera, ¿cuánto representa 10 de 36? La cuarta, 7 de 36. La quinta, 1 sobre 36.
y la última 2/36. Estas son las frecuencias relativas que también pueden ser expresadas como frecuencias porcentuales. La primera, 22.2%, la segunda, 22.2%, la tercera, 27.8% y así sucesivamente. La última columna, frecuencia relativa acumulada, expresa las frecuencias relativas que se van acumulando hasta el intervalo correspondiente. Para el intervalo 1 se ha acumulado una frecuencia relativa de 0.222. Para el intervalo 2, la frecuencia relativa acumulada 0.444. Para el intervalo 3 se ha acumulado una frecuencia relativa 0.722. Para el cuarto, volvemos a sumar las frecuencias relativas de los 4 primeros intervalos. Para el quinto, sumamos las frecuencias relativas de los 5 primeros. Y para la sexta frecuencia relativa debe de coincidir necesariamente con 1, puesto que se está tomando hasta ahí el 100% de la información. Dependiendo del redondeo, en algunos casos es un valor aproximado a 1, 0.998 o 0.999, dependiendo de cómo hayan trabajado el redondeo. Por lo general, debe coincidir con 1, el 100% de la información. Construida la tabla de frecuencias, interpretaremos algunos de los resultados. Por ejemplo, la frecuencia absoluta simple del tercer intervalo representa, hay 10 barras que tienen una resistencia que va desde 72.51 hasta 74.79 kilogramos por centímetro cuadrado. La frecuencia absoluta acumulada para el cuarto intervalo y 33 barras que tienen una resistencia máxima de 77.08 kilogramos por centímetro cuadrado. También podría decirse que hay 33 barras que tienen una resistencia que va desde 67.92 hasta 77.08 kilogramos por centímetro cuadrado. Frecuencia relativa simple para el segundo intervalo. 22.2% de las barras tienen una resistencia mayor a 70.21 y como máximo 72.5 kilogramos por centímetro cuadrado. La frecuencia relativa acumulada en el tercer intervalo indica que el 72.2% de las barras tienen una resistencia mínima de 67.92 y máxima 74.79 kilogramos por centímetro cuadrado. A continuación se propone el siguiente ejercicio para que sea desarrollado por ustedes siguiendo el procedimiento explicado. Una empresa proveedora de ladrillos para la construcción analiza la resistencia a la compresión de cierto tipo de ladrillos fabricados especialmente para una construcción. El ingeniero responsable selecciona una muestra de ladrillos y lo somete cada uno de ellos a un ensayo de resistencia a la compresión. Los resultados se muestran en la tabla. Utiliza la información para construir una tabla de frecuencias. La variable en este caso es resistencia a la compresión, unidades kilogramos por centímetro cuadrado. Esta variable es de tipo cuantitativa continua y la escala de medición, escala de razón. Ejercicio propuesto 2. Edificaciones B&B inspeccionará los sistemas eléctricos en varias plantas del sector industrial. La detección temprana y confiable de daños en componentes de sistemas relevantes a la producción es esencial para poder garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema. Estudios previos determinan que la temperatura de los sistemas eléctricos debe ser monitoreada permanentemente. Edificaciones B&B debe emitir un informe acerca de la temperatura en los sistemas eléctricos, para lo cual usted debe representar primero los datos en una tabla de frecuencias.
Los resultados de este ejercicio se mostrarán en una diapositiva posterior. Continúa desarrollando los ejercicios propuestos y estudiando los materiales correspondientes al tema desarrollado.